Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día pues estamos una vez más con los compañeros de Despertaferro Ediciones y como os gustó mucho el vídeo que hicimos el mes pasado hablando sobre el imperio de Trajano y de Adriano, pues vamos a hablar una vez más y este mes traemos un nuevo número que ya lo tenéis en las tiendas para comprarlo y que trata sobre las guerras asturcántabras. Así que bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes, Néstor. Pues nada, vamos a empezar si queréis hablando y vamos a empezar con una frase que tenéis aquí, una cita preciosa de Floro que dice: en el occidente ya estaba en paz casi toda Hispania, excepto la parte de la Citerior, pegada a los riscos del extremo del Pirineo, acariciados por el océano. Aquí se agitaban dos pueblos muy poderosos, los cántabros y los astures, no sometidos al imperio. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba? Pues de eso precisamente hemos venido a hablar, pero antes vamos a dar un poco de contexto. Y es que hoy mismo, día 12 de enero, en el año 29 a.C., Octaviano, todavía no el emperador Augusto, sino Octaviano, cierra las puertas del templo de Jano. ¿Qué significaba esto? Pues que venía una época de paz, justo después de haber vencido a Marco Antonio y a Cleopatra, pues era un momento perfecto para propagandísticamente anunciar que había llegado la paz y la prosperidad a Roma. Pero pronto tendría que volver a abrirlas, ¿no? No duraría mucho tiempo ese templo de Jano cerrado, aunque ya sabemos que Augusto llegó a cerrar 3 veces las puertas del templo de Jano. Es que era un genio de la propaganda, otra cosa no, pero este hombre con el tema propagandístico lo daba todo. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurrió? Contadnos. Bueno, pues lo que ocurrió es que realmente, como tú dices, la clausura del templo de Jano fue efímero, porque en el extremo occidente, en Hispania, las cosas estaban mucho de estar pacificadas. Hubo una serie de conflictos en territorio vaceo, cántabros y astures depredaron a los vaceos recientemente pacificados, y en un movimiento que se ha interpretado de distintas maneras, pero que probablemente tiene que ver con el deseo de Augusto de llevar los límites del imperio, las fronteras, a unos límites naturales, sea el Rin en Germania y la Galia, sea los Alpes, sea en Hispania llegar hasta el océano, hasta el mar Cantábrico. Va a emprender una serie de campañas contra los cántabros y los astures que se van a demostrar bastante menos sencillas y bastante más arduas de lo que a la postre probablemente el Princeps esperaba. Claro, yo creo que Augusto se lo tomó un poco como una primera conquista para afianzar su poder y para sentar las bases de lo que iba a ser su gobierno, y no se las dieron tan fáciles, porque él pensaba en una frontera natural, no hay nada que temer, está todo más o menos hecho. Pero Eduardo, ¿por qué los cántabros se le resistieron a Augusto? Bueno, sí, precisamente, como bien dice Alberto, el problema del emperador Augusto, este primer emperador de un imperio en ciernes, que estaba dando sus primeros pasos, era que precisamente toda la gloria militar, todo el prestigio de este primer emperador se fundamentaba exclusivamente en su lucha contra otros romanos, como mencionaste hace un momento, contra Marco Antonio. Fue el último episodio de estas largas guerras civiles, la batalla de Accio, Marco Antonio y Cleopatra, etc. Como sabemos, el episodio celebérrimo. Por tanto, Augusto aparecía como un político de enorme importancia, pero carente de un prestigio militar en guerras expansivas, que eran las que verdaderamente podrían haber sido dignas, merecedoras de honores, de elogios. Las guerras contra otros romanos obviamente no lo serían tanto. Claro, pero no solo eso, perdona Edu, de interrumpar, no solo eso, sino que además las victorias de Augusto no habían sido suyas. Efectivamente. Por ejemplo, Augusto estuvo muy jovencito en Munda, pero tenía cefalea y no pudo participar en la batalla. En Filipos fue Marco Antonio el que ganó contra Bruto y Casio, y en Accio fue Agripa. Bueno, él necesitaba también ganar esos laureles con los cuales el imperator romano afirmaba su poder. Claro, conforme a la mentalidad romana era absolutamente imprescindible el contar con ese prestigio militar para poder acceder a puestos de responsabilidad en política. Por supuesto, porque es lo que decíais, ¿no? Que al final, en la última guerra, que había sido la más importante y la más laureada,
el artífice había sido Agripa, no había sido él, ¿no? Porque él militarmente no tenía todavía ningún laurel, como bien decíais. Así es, sí. Y efectivamente estábamos hablando de que había habido enemigos romanos, a pesar de que el propio Octaviano lo había vendido como una guerra externa también contra Cleopatra y no contra Marco Antonio, que de hecho se le ofreció la amnistía total si volvía, pero bueno, es una vez más una venta propagandística. Pero, claro, ahora Octaviano se encuentra precisamente en ese momento en el que tiene que valerse por sí mismo, y es una guerra en la que él mismo se desplaza al campo de batalla, él mismo viene hacia Hispania. Claro, precisamente su finalidad era lograr, merced a una campaña relativa que él confiaba fuera relativamente sencilla, breve y fácil, lograr ese prestigio militar del que carecía y que le podría haber permitido pues escalar políticamente. Bueno, escalar políticamente tampoco podía mucho más, pero sí consolidar su poder, su prestigio militar, su prestigio político a través de un gran prestigio militar. Y probablemente consideró que la conquista de estos territorios dominados por cántabros y astures podría brindarle precisamente esta oportunidad de lograr este prestigio militar de forma fácil y rápida. Como sabemos, la guerra se prolongó durante una década y demostró ser muchísimo más indomable estos pueblos de lo que confiaba fuera en un primer momento. Sí, a estas razones que hemos comentado, ¿no? La necesidad ahora, el deseo de llevar las fronteras a un límite geográfico estratégico, la necesidad de tener laureles militares, probablemente se añadan otras consideraciones quizá menores, pero también son importantes, como por ejemplo la riqueza aurífera de Asturias o evitar las depredaciones de estas comunidades en la meseta. Claro, no olvidemos que estamos hablando de una zona que, como bien dices, tiene una potencia minera muy importante, sobre todo de oro, que todos conocemos, el oro de las médulas, que después hizo una gran cantidad de las monedas que se acuñaron, por ejemplo, en el Imperio Romano, de todos esos áureos, salió de las médulas de león. Pero para todos los que vamos desde los conceptos básicos, habíamos dicho, esta guerra dura 10 años. ¿Desde qué año a qué año? Desde el 29 hasta el año 19, ¿verdad? Y además, luego lo veremos, pero en Roma, los que hubieran vivido en esa época no vieron esa guerra tan larga. Es decir, sabemos que Augusto la clausuró ficticiamente un poco antes. Pero antes de seguir, y vamos a entrar a hablar ya sobre la propia guerra, os recuerdo que, por supuesto, podéis seguir a Despertaferro aquí en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y en su web, en despertaferro-ediciones.com, y tenéis, como digo, la revista ya en todas las tiendas. Y en kioscos. Y en kioscos, por supuesto. En cualquier sitio que queráis comprar, y también online la pueden comprar y pueden suscribirse. Eso por supuesto. Y también os recordamos que podéis dejar aquí abajo en los comentarios vuestras preguntas, que yo las voy a ir leyendo aquí en el ordenador, y cualquier cosa que queráis saber, cualquier detalle que comentemos o que no comentemos, pues lo podéis preguntar o lo podéis comentar por aquí, y de vez en cuando vamos a ir contestando algunas de vuestras preguntas. Así que lo tenéis ahí para poder comentar y para poder compartir también vuestro conocimiento con nosotros. Pero estábamos hablando entonces ya de las campañas, ¿no? La guerra, digamos que los primeros asaltos se producen en el 29, pero en ese momento todavía estamos en paz en Roma. En el 29 a.C. Roma está en paz, entre comillas, hasta el año 27. En el 27, cuando ya Octaviano se convierte en el emperador Augusto, ya el Senado le proclama con todos los honores, se ve obligado a volver a abrir las puertas del templo de Jano y a venir hacia Hispania en el año 26, y tenemos un ejército romano compuesto por varias legiones que llegan hasta aquí. ¿Y qué se encuentra el ejército romano cuando llega a Cantabria? Sí, son 6 legiones y no 7, probablemente, según el autor, que se reparten además... De hecho, llegaron a ser 8, pero no coincidieron en el tiempo. Sí, y se reparten en 2 teatros de operaciones, ¿no? Unos contra los cántabros y otras contra los 5 legiones en el teatro de operaciones cántabro y 3 en el Astúo, eso es. Sí, respecto a lo que se encontraron, cántabros y astures eran comunidades que se encontraban pues, en el final de la Edad de Hierro, que venían de una larga tradición, probablemente con unidades autóctonas, de un pozo indoeuropeo, que habían ido complejizándose progresivamente, y en la Baja del Hierro pues eran ya sociedades complejas, con un incipiente entramado urbano, algunos grandes ópidas, algunos grandes castros que habían devenido en poblados y que se habían convertido en cabezas del territorio. Eran poblaciones muy fragmentadas, no podemos entender a Asturias y a Cántabros como poderes políticos unívocos, unidos, ¿no? Estaban divididos en muchísimas pequeñas tribus, las tribus a veces en clanes, con una organización gentilicia, y estas disensiones también nos van a aprovechar Roma de manera muy hábil. No todos los cántabros, no todos los astures van a oponerse a Roma.
son pueblos que están muy influidos también por el mundo celtibérico, en sus valores, en su ética, pero también en su cultura material. Por ejemplo, tenemos elementos de cultura material celtíbera presentes en todo el ámbito cantábrico. Las fíbulas de caballito, quizás uno de los ejemplos más conspicuos, y que nos hablan mucho de la ideología guerrera, de las élites que expresan además su poder a través del caballo, de las élites cántabras y astures. Un mundo también donde la guerra endémica de baja intensidad, con racias, incursiones de robos de ganado del vecino, probablemente era habitual, era parte del día a día y formaba también parte de las estrategias de legitimación de las élites y de adquisición de poder, y que económicamente se basa en la agricultura y en la ganadería, aprovechando muy bien los recursos de una zona de montaña, con ganadería transhumante y también con transtermitante, y bueno, aprovechando muy bien los recursos de los valles. Una sociedad que se está complejizando, ya te digo que casi un espejo de la sociedad celtibérica en buena medida, pero con sus peculiaridades, y que realmente va a chocar con la nueva realidad de la expansión romana por la península. Además mencionabas el detalle muy interesante de la celtiberización, que se aprecia precisamente, entre otras cosas, en esta influencia de la importancia del caballo en la configuración ideológica de las élites. Parece que tanto en el mundo celtibérico como en el mundo cántabro y astur, los emblemas de linaje, los emblemas de estatus social, están vinculados con el caballo, probablemente también con la posesión efectiva de caballos. De hecho, las fuentes también nos mencionan una táctica concreta, que es el círculo cántabro, una forma de atacar al enemigo. No sabemos hasta qué punto los cántabros y astures disponían de grandes números de caballos, suponemos que siempre en número modesto, pero sí que sabemos que desde luego sabían utilizarlo y aplicando tácticas de hostigamiento en forma de círculo, de ahí el nombre de la táctica, que desde luego debieron de ser lo suficientemente eficaces como para que el ejército romano las adoptara y las aplicara muchos siglos después, en época de Arriano, en el siglo II después de Cristo. Sí. Y estamos viendo por aquí arriba, lo estáis viendo, dos mapas que vienen en la propia revista y que son una verdadera maravilla, y os animo a que los miréis con detenimiento. Estamos viendo ambos teatros de operaciones, ¿no? El cántabro y el astur, y las incursiones que hacen tanto pues los romanos como los propios cántabros y astures en racias o en intervenciones esporádicas en las que intentan atacar a Roma. Pero estábamos diciendo, el ejército romano entra es una zona montañosa, es una zona de difícil acceso, y en lugar de entrar por las zonas bajas, por los valles, lo que hace el ejército romano es ir por las cordilleras, es ir por la parte alta. Correcto, sí. Hay dos fases en las campañas, ¿no, Edu? La primera, en el año 26. La del año 26. Sí, primero tiene que ver con la subyugación de los núcleos más de piedemonte, ¿no? En Valencia, en la montaña palentina. Correcto, sí. Entonces se producen los primeros asaltos a las fortificaciones más importantes, Montevernorio, por ejemplo, entre ellos, son asaltos a poblaciones que, corresponden a lo que conocían antiguamente como ópida, fortificaciones en altura, castros. Estamos viendo uno precisamente en pantalla ahora mismo. Sí, por ejemplo en el norte de Palencia, precisamente en el caso del ópidum de Montevernorio, es un caso paradigmático de asedio a una población indígena en llano, pero la población en concreto se ubica en un pequeño altozano, pero el resto del territorio alrededor es llano. Sí, de hecho, eso determina también la táctica utilizada por los romanos en el asedio de esta población, porque al carecer de un hito, de un altozano en derredor, en cercanías de Montevernorio, las tropas romanas se ven obligadas a acampar, a emplazar su campamento a una cierta lejanía. Exacto. En una posición defensiva, la posición defensiva de altura que encuentran más cercana está a una cierta distancia, por tanto se ven obligados a emplazarse a distancia y en lugar de aplicar una táctica de cercado de la población y tratar de someterles a través de impedir que entren suministros, por el contrario, el ejército romano en esta ocasión en Montevernorio aplica la táctica del asalto frontal puramente, porque no ve la posibilidad de cercar la población que como digo, se coloca en un altozano, en una zona sería muy difícil. En otros yacimientos, en cambio, característicamente, el caso más característico quizás es el de la Loma. El de la Loma, que es precisamente el que estamos viendo. También en Valencia. En este caso, en cambio, el yacimiento indígena se ubica un pequeño farallón, una cresta, flanqueada por otras dos muy semejantes,
que permiten al ejército romano colocarse en los lados, en los laterales y erigir hasta 3 campamentos. Bueno, un campamento, mejor dicho, y 2 castela. Uno principal y dos apoyos, ¿no? Y 2 apoyos, e incluso un pequeño cerco en derredor. De modo que es una táctica totalmente opuesta. Sí. Las tácticas, como digo, obviamente los romanos se van adecuando a la situación que encuentran en cada lugar, lógicamente. Esto lo hacen a lo largo de toda su historia. Y como decías, efectivamente, en una primera fase suelen penetrar a través de los valles. Más adelante se encuentran con las cordilleras altas, sobre todo en el caso cántabro, también Astur, por supuesto, y eso les obliga a subir por los cordales y avanzar a través de los cordales, de las cimas de las cordilleras, evitando, por tanto, pasar por los valles, lugares que serían susceptibles de emboscada, de ataque. Además, sabemos, y esto lo mencionan las fuentes, que las tropas, que los ejércitos indígenas aplicaban una guerra de guerrillas, una guerra en la que trataban de evitar el choque frontal, la batalla campal, y por tanto trataban en su lugar de hostigar a las tropas, a las columnas romanas. La mejor forma de evitar o contrastar esta técnica de guerra de guerrillas, esto lo vemos en otras guerras de época incluso muy reciente, la guerra de Afganistán, por ejemplo, soviética, o incluso la reciente americana, las tropas de ocupación avanzan muchas veces a través de los cordales, evitando los valles, como digo. Y esta es la táctica que utilizaron efectivamente las tropas romanas. Sí, hay que destacar que todo esto lo sabemos no por las fuentes, sino por el excelente trabajo de equipos de arqueólogos que están desarrollando la cordillera cantábrica, por ejemplo, los dirigidos por Eduardo Peralta, ¿no? Sí, Eduardo Peralta es un caso muy... Sí, que además creo que es quien ha excavado la Loma, ¿no? La Loma, es el director de las excavaciones de la Loma, un trabajo espectacular, verdaderamente brillante, al igual que otros arqueólogos como Quechu Torres, Jesús Francisco Torres, que excava Montevernorio, Esperanza Martín, Ángel Morillo y Jorge Camino para el Jorge Camino, exactamente. Sí. Por ejemplo, el caso de la Loma es señero, es un ejemplo precioso, porque el equipo de Eduardo Peralta ha podido reconstruir precisamente eso, la construcción de un campamento romano, de 2 castela que hostigarían, incluso parece que con tormentaria, con artillería desde uno de ellos a una esquina de la Loma. Sí, que han aparecido algunos restos de artillería y de incendio, de cenizales. Por los rastros, la acumulación de proyectiles junto a la puerta y a esa zanja de nubes cavada, parece que tenemos claro que por ahí se había producido el asalto final romano. Ha sido un trabajo modélico. Hay que decir que en España se está trabajando en arqueología militar de la antigüedad, se está trabajando, es uno de los sitios señeros donde se está trabajando. Tenemos los ejemplos de las guerras cántabras, tenemos el proyecto Baécula, ¿no? el equipo de la Universidad de Jaén, y hay que reconocer que la arqueología española es señera en el estudio de los conflictos bélicos, algo que tiene y algo que tiene muchísima dificultad, porque hay que tener en cuenta lo efímero de estos sucesos. Claro, hay que tener en cuenta que son campamentos que duran 1 año, 2 años como mucho. De hecho, precisamente en este caso muchas veces menos aún, porque son campamentos que son empleados estacionalmente, tan solo en las campañas. En invierno no se puede mantener un campamento en un cordal de las montañas palentinas o de las montañas cántabras. Es de locos. De hecho, en uno de los enfrentamientos entre indígenas y romanos, los romanos consiguen que los indígenas suban a lo alto de una colina donde permanecen el invierno y mueren prácticamente congelados todos ellos. Claro, que sí, Montemedulio, ¿no? Sí, exactamente, Mos Vedulius. De hecho, la arqueología demuestra y documenta que los campamentos son reutilizados verano tras verano, estación militar tras estación militar, o primavera quizás, y abandonados cada invierno. Sí. De hecho, claro, estábamos viendo ahora ese campamento que se parecía mucho a lo mejor a un oppidum y no a un campamento romano teórico que todos conocemos, ¿no? Y es que en este momento, a pesar de que ese campamento teórico ya existe, la propia orografía del terreno impide totalmente hacer un campamento modelo rectangular con sus... En fin, es imposible. Con lo cual, claro, la arqueología tradicional a lo mejor que puede llegar a buscar, digamos hace unos años, solo ese tipo de campamento estándar, no encontraba campamentos, pero ahora que estamos, digamos que la tendencia actual ha abierto mucho más la mente, pues claro, estamos encontrando mucho más espacios de la contienda, y también hay que hacer una mención a la tecnología aplicada en estos casos, porque tanto las imágenes de satélite como el LIDAR nos permiten encontrar algunas estructuras que de otra forma pues hasta ahora habían sido imposibles de localizar. Y eso está permitiendo dar un salto cualitativo importantísimo en la arqueología, en nuestro conocimiento, no solamente de esta guerra, sino, como dice Alberto, casos como Baécula, Andagoste, por ejemplo, que es un fenómeno inmediatamente anterior a lo que estamos hablando, y precisamente, como decía Alberto, la
arqueólogos científicos españoles están avanzando mucho en este ámbito, pero fundamentalmente habría que matizar en el ámbito de la arqueología militar romana republicana, que es donde verdaderamente se están haciendo espectaculares avances en el caso peninsular, dado que para periodos imperiales o de otros periodos la península ibérica está pacificada y por tanto las evidencias son de otros lugares, más de Alemania, etc. En el caso de las guerras cántabras, además, la aporte de la arqueología es fundamental porque las fuentes, como sabéis, son parejísimas. Tenemos Diodoro Casio, tenemos Floro con su epítome de Tito Livio, algo Narosio. Claro, hemos perdido a Tito Livio, claro, no tenemos una fuente principal, ¿no? Por ejemplo, pero es verdad que cuando las fuentes no hablan, la arqueología nos da todos los recursos que queramos para poder trabajar con ellos. Bueno, eso sería imposible, no, es cierto, me retracto de lo que digo. No, es cierto que es una investigación muy compleja, pero bueno, que al menos tenemos esos datos cuando las fuentes callan. Entonces, exacto, sí, al igual que la numismática o otras. Efectivamente, epigrafía, numismática. De hecho, vamos a enseñar ahora unas monedas que están acuñadas por el legado Publio Carisio, el gobernador, que nos muestran un poco, y así hablamos un poco de tanto de cántabros como de astures, nos muestran el armamento de estos pueblos, porque era lo más importante de cara a los romanos, ver un poco cómo eran estos pueblos a nivel militar. Pero vemos algunas armas, y ahora si queréis las comentamos, como ese hacha doble, ese bipennis, pero también vemos una falcata, y una falcata que no es un arma de estos pueblos, y ahí entramos un poco también a ver cómo esto es un estereotipo al final, y es que los romanos les daba igual cómo fueran exactamente estos pueblos, sino que tenían una imagen preconcebida, como tenemos hoy en día de tantas cosas, y esa imagen preconcebida es la que muestran en las monedas. Así que vemos la caetra, ese escudo circular pequeño que es propio de estos pueblos, pero como digo, un estereotipo, ¿no? Exacto, mezclan algunos elementos reales, algunos objetos que verdaderamente utilizaban, armas verdaderamente utilizadas por ellos, por los pueblos indígenas, y otras que efectivamente corresponden exclusivamente al topos literario empleado por, como mencionábamos en el anterior debate, en el caso de la columna de Trajano, también efectivamente los romanos eran muy dados a utilizar este tipo de iconos. En el caso de la falcata, efectivamente la falcata no tenemos absolutamente ningún indicio de su empleo en el caso de la cornisa norte peninsular por parte de los pueblos cántabros o astures, y sin embargo aparece empleada en esta acuñación de Carisio, en esta acuñación romana que trata de reflejar a los pueblos, la victoria sobre estos pueblos concretos. Sí, efectivamente, como bien dice, se trata del empleo de un icono genéricamente que alude a Hispania en su totalidad, y por tanto lo que quiere transmitir el mensaje exacto es victoria sobre pueblos hispanos. Genéricamente. En general, sí. De hecho, ahora, Eduardo, mencionabas el vídeo sobre la columna Trajana, sobre Trajano que hicimos. Sabéis que lo podéis encontrar tanto en el perfil de Facebook de Despertaferro y en el canal de Facebook dentro de muy poco, y también aquí en Antigua Roma al Día. Si lo queréis ver, un debate estupendo que tuvimos hace un mes. Sí. Pero entonces, hemos hablado del estereotipo, hemos visto las emisiones romanas que hablan sobre la victoria, de la victoria sobre los pueblos hispanos, pero ¿cómo eran realmente? ¿Qué armamento, qué panoplia lleva un guerrero cántabro? Bueno, sabemos, por ejemplo, que desde luego no empleaban la flecha, porque no hay documentación arqueológica. En los casos, por ejemplo, hace un momento hablábamos de la loma, solamente encontramos puntas de flecha en aquellos puntos en los que hubo, si se me permite, tortas con los ejércitos, con las tropas romanas. Por tanto, evidenciando que claramente se trata de un arma romana, además de triple aleta, que es la forma típica romana, etc. Sí que sabemos, por ejemplo, que utilizaban armas arrojadizas, porque se han encontrado documentación, y lanzas, por supuesto. También la propia caetra, el escudo circular. Esas son las armas, por lo menos. Además, también sí que parece que hay evidencia arqueológica del uso del hacha bipene, de este hacha doble. Por lo menos un ejemplar arqueológico que sí que se ha podido documentar, con lo cual parece que se pensaba que realmente era una licencia poética, porque teníamos la noticia de estilo itálico hablando del aro, ¿no? en la Púnica, que es un poema donde hay muchísima invención, muchísimo lirismo, ¿no? Y habla del aro de un jefe cántabro que combatiría con Aníbal y que tenía una hacha bipene. Y lo encontramos en la acuñación de Carisio, pero no se conocía, se pensaba que era quizá un topos literario, pero se ha encontrado recientemente, creo que no recuerdo exactamente, pero sí, se ha encontrado una parte que de hecho la tenéis en la revista, si que la queréis ver, comprad la revista que la tenéis ahí. Sí, y luego, bueno, es curioso la acuñación de Carisio también, porque tenemos ese casco, ¿no? ese extraño casco, que Estrabón interpretaba también como quizá una licencia poética, como la falcata, pero que últimamente, con la puesta en valor de los cascos hispano-calcídicos, un modelo de casco típico de la Celtiberia, que realmente ha sido estudiado muy recientemente por Raymond Grael, Fernando Quesada o Alberto Lordio,
parece que morfológicamente tienen bastante parecido, bastante semejanza con el que se representa en esta moneda, con lo cual quizá también podríamos pensar que estos pueblos, muy influenciados por la cultura celtibérica también, ¿por qué no? Lo vemos también en ese puñal, ¿no? Correcto, ya que hablas de influencia celtibérica, precisamente también a la izquierda de la caetra, en la acuñación, aparece un puñal bidiscoidal que es propiamente celtibérico, pero que encontramos también en muchos otros escenarios de la península ibérica por expansión del modelo. Claro. De hecho, fijaos, nos preguntan por aquí si podemos explicar un poco más el uso del hacha bipenne. ¿Qué forma? ¿Sabemos cómo se usaba? ¿Sabemos cómo la usaban los guerreros realmente? No, verdaderamente no. Lo cierto es que no. Sabemos que tendría una forma, suponemos, semejante a la que aparece precisamente en la acuñación, es decir, un hacha con doble Y también el guerrero que vemos en la imagen también lleva una. Sí, correcto. Esa era nuestra intención, precisamente representarlo en su contexto, con el resto de panoplia propia del mundo indígena. Aunque mi opinión, pero esto ya es una opinión de carácter personal y bastante subjetiva, es que probablemente fuera un arma muy escasa, un emblema solo probablemente en manos de mandos o de guerreros de mega élite, y no sería un arma común. O sea, no nos imaginemos una turba de guerreros cántabros como los francos tirando su francisca en el siglo V. No, exactamente. Sería algo específico. Probablemente sería algo muy específico, muy raro, porque si no encontraríamos mucha más evidencia arqueológica y iconográfica, que probablemente fuera casi un emblema de mando, más que un arma funcional. Como emblema de mando es posible que personajes como uno que sí que han consignado las fuentes, que es Corocota, pero que no está claro que sea cántabro tampoco. Tampoco, ciertamente. Ahora hablamos de ello. Sí, efectivamente, que sería posiblemente uno de los líderes a quien, según las fuentes, pondría precio a su cabeza Augusto, y él mismo se presentó para pedir la recompensa por esta misma. Sí, lo que pasa es que este párrafo no está claramente emplazado en el contexto de las guerras cántabras, y de hecho creo que lo nombran como bandolero, como de hecho, precisamente nos pregunta Elena por aquí si Corocota fue mito o realidad. A ver, Corocota existió porque la fuente lo nombran, pero no lo nombran como jefe cántabro. Está claro. No nombran la anécdota como de Latro, si no me equivoco. Lo que pasa es que, ojo, porque los romanos llamaban Latro a todo aquel rebelde. Exacto. Entonces, bueno, lo que está claro es que Corocota, pues, está claro, se presentó ante Augusto para cobrar esa recompensa que habían puesto por su cabeza, pero no sabemos si es cántabro, si es un bandolero, etcétera. Incluso se sospecha por la etimología de su nombre que incluso podría ser norteafricano, porque creo que tiene que ver con hiena o leí algo. Pero bueno, desde Sulten en adelante, pues como Augusto cuando está en la península ibérica en lucha contra los cántabros, se considera que Corocota es un cántabro, pero... Bueno, pues nos están diciendo que por aquí que muchas gracias por la explicación, que un gran debate, así que ya sabéis, si os está gustando, pues dejad vuestro me gusta por aquí y también compartid esta retransmisión, porque así, cuantos más seamos aquí, más preguntas podéis hacer y más podemos comentar nosotros. Entonces, vamos a avanzar un poco, vamos a pasar ya esa primera... Que decía Augusto. Esa primera parte, vamos a avanzar rápido, que esto se está haciendo muy largo la conquista, ¿no? El vídeo, la conquista. Pero efectivamente, Augusto yo creo que ya está un poco harto de todo este tema, hay una serie de victorias y él mismo, que estaba en Tárraco, va hacia Cantabria para terminar de pacificar y decir estos son los términos de vuestra rendición, se hacen prisioneros, se hacen ejecuciones, se hacen también, incluso se les corta las manos a algunos prisioneros para que no puedan volver a rebelarse, digamos, y en ese momento Augusto vuelve a Roma. Augusto en el año 25 se vuelve con una guerra terminada. Se vuelve también porque tiene otro pequeño susto. Sí, Augusto realmente tenía muchas virtudes, pero no era un vir militaris. O sea, no era. Le cae un rayo que casi lo fulmina, sufre una dolencia hepática, y ahí que malito, me vuelve a Tarragona y ya acaba todo esto. De hecho, si no recuerdo mal, el episodio del rayo mata al esclavo que iba justo delante de él, y Augusto, en cuanto llega a Roma, le hace un templo a Júpiter Tonans, dice gracias Júpiter. Pero el caso es que... Sí, efectivamente. El caso es que Augusto vuelve a Roma. Propagandísticamente la guerra está terminada, cierra las puertas del templo de Jano, aquí no ha pasado nada, pero ya tengo mi victoria, pero es evidente que sigue habiendo una rebelión, que sigue habiendo algo que a él no le interesaba que en Roma se supiera, ¿no? Porque su plan ya en el año 17 a.C. Es inaugurar la nueva Aurea Etas, la Edad de Oro, de la que luego veremos también el Ara Pacis Augusta, y que también refleja esa vuelta a la paz y a la prosperidad y a la abundancia, con lo cual a él no le interesaba que se viera que seguían en guerra en España. Pero era así, ¿no? Sí. Eso es lo interesante de el fenómeno que se produce propagandístico, es muy llamativo, porque efectivamente la guerra
está lejos de ser zanjada. Las rebeliones indígenas son constantes una y otra vez. La consolidación romana en el territorio es ínfima y en paralelo observamos un fenómeno muy llamativo en la propaganda augustea, como es el hecho de que primeramente las guerras asturcántabras reciben una atención muy importante en la propaganda augustea, son glorificadas, incluso quizás por encima de su verdadero tamaño, y con el tiempo, por el contrario, se invierte completamente este fenómeno y acaban siendo totalmente secundarias en todo el ideario propagandístico augusteo. Obviamente, la razón de todo esto ha de ser que efectivamente han dejado de ser, las guerras cántabras han dejado de ser, asturcántabras, una fuente de prestigio para Roma, una fuente de prestigio militar, porque no son capaces de velar la amenaza cántabra, no son capaces de consolidarse sobre el terreno y la guerra se extiende excesivamente, mucho más de lo esperado, de modo que acaba convirtiéndose en una especie de, si se me permite, un Vietnam a la romana, mucho menos por supuesto porque no es una amenaza y no puede cambiar el curso de la historia de Roma, pero desde luego en ningún caso es una fuente de prestigio militar o de gloria militar. De hecho, en varias ocasiones, tras sofocar revueltas indígenas que se repiten constantemente, en varias ocasiones el Senado le ofrece a Augusto la victoria, el triunfo, y Augusto lo rechaza porque no lo ve suficientemente glorioso. Estas victorias no son lo suficientemente gloriosas, son casi, como decíamos hace un momento, sobre latrones, sobre latrunculi, sobre ladrones, sería la palabra, sobre bandidos, sobre gente, enemigos poco dignos. Si volvemos al relato cronológico, Eduardo, nos hemos quedado en el 26, ¿no? Se tomarían Ópida como Montevernorio, como la Loma, ¿no? Nos Ópida, Piedemonte. Y en el 25 es cuando ya se empieza a subir por los cordales, ¿no? Para tratar de... Es en el 25 cuando desde Aquitania se manda una flota que desembarca en la bahía de Santander. Es el movimiento de pinza, efectivamente. Sí, la clasis aquitánica, la flota proveniente de Aquitania, converge en la costa con los ejércitos que avanzan de sur a norte y mediante esa maniobra envolvente... En dos columnas, ¿verdad? Una occidental y una oriental. Una de Sasamón, ¿no? y otra más occidental, ¿no? Exactamente. Y esta maniobra envolvente entre los distintos frentes es la que es por lo menos la que finalmente no, pero es uno de los grandes hitos de la consolidación del territorio, efectivamente. Se fundaría Santander, ¿no? Por tu Victoria, probablemente también. Claro, por tu Victoria, que tiene además un nombre muy al uso, ¿no? Para el momento en el que estamos hablando, justo en ese momento, Victoria, todo terminado. Y nos pregunta Alberto Prieto por aquí si utilizaba la guerra de guerrillas y si no hubo alguna batalla a campo abierto. Hubo algunos, desde luego, batallas importantes en campo abierto, sobre todo frente a poblaciones, frente a Lancia, frente, bueno, el propio asalto a Montevernorio. Se produce también una batalla frente a la Loma antes del asalto propio a la ciudad. Hay distintos episodios, sin duda alguna, de batallas Creo que los astures también contra Carisio, ¿no? Convergen probablemente en la primavera del 25 a.C., en el frente Astur. Tres cuerpos de ejército Astur convergen contra tres campamentos romanos, pero Carisio, alertado por la traición de un pueblo Astur, que precisamente avisa del ataque del resto de Astures, consigue realizar una maniobra envolvente, probablemente tomarles por la espalda, y bueno, se produce una batalla campal bastante sangrienta. Por desgracia, en este caso es lo que comentábamos antes, las fuentes son tremendamente parcas. No tenemos noticias sobre movimientos tácticos, no tenemos noticias sobre cómo se desarrollan las batallas. Es una pena. Y si sobre esa primera parte de la guerra, que conocemos algo, tenemos pocos datos, menos tenemos aún sobre la segunda parte, ¿no? Entre el 23 y el 19 a.C., que es la más ignominiosa. Que efectivamente es el momento en el que no quieren que se sepa lo que está ocurriendo por allí y por tanto nosotros sabemos mucho menos. Teóricamente aquello ha quedado pacificado a oídos del gran público romano, por tanto cualquier acción en ese teatro de operaciones tratan de hacerla sorda al resto del imperio. Debió ser aparte una guerra crudelísima. Tenemos testimonios ya de Estrabón, por ejemplo, sobre la última fase de la guerra, y fue una guerra realmente atroz. Sabemos que la guerra vuelve a prender porque en el 19 muchos cántabros que habían sido vendidos como esclavos asesinaron a sus dueños y volvieron a Cantabria. También de ahí en parte, ¿no?, esa caracterización como ignominiosa de la guerra, ¿no?, contra los esclavos. Las fuentes mencionan que efectivamente los cántabros en particular preferían darse la muerte, incluso
mencionan venenos, antes que civiles incluso, también, antes que caer prisioneros ante el enemigo. Y efectivamente esta revuelta del 19 es bastante interesante porque bastante sintomática del espíritu que se estaba viviendo en aquel momento, una revuelta de antiguos esclavos que se rebelan contra de esclavos tomados prisioneros en el curso de estas guerras asturcántabras, que se rebelan y matan a sus nuevos señores. Vuelven a sus territorios de origen, a su sólida, levantan a la población en su conjunto. Esto ya sí, si lo anterior era una guerra ignominiosa, una revuelta contra antiguos, contra esclavos que se han liberado, ya es absolutamente, ya es una acción policial prácticamente para Roma. Y Augusto, por ejemplo, por supuesto, no es que no se presente en el terreno, por supuesto no lo hace, pero envía a Agripa, a su segundo, a sofocar esta rebelión, y lo hace a sangre y fuego, de una forma crudelísima, aparentemente. De hecho, según las fuentes, Agripa llegó a asesinar a todo aquel varón en edad militar. Sí, tenemos episodios de mujeres que dan muerte a sus hijos, de un padre que le dice a su hijo que coja una espada y mate a toda su familia que estaban atados, como los prisioneros cántabros cantaban peanes de victoria cuando estaban crucificados. Pero el tema de que la idea de que manda Agripa, que era su mejor general, tiene que ver con que los cántabros, los astures, eran un enemigo formidable, en el sentido de que estaban muy familiarizados también con la forma de hacer la guerra romana. Los cántabros, sabemos que había cántabros que habían luchado al lado de Sertorio 50 años antes. Había cántabros que habían luchado contra César en apoyo de los aquitanos en el 56 a.C., contra Craso, en el legado de César, hijo del famoso Craso. Entonces, la mención más antigua parece incluso en época de Aníbal. Sí, pero está sensible itálico en la púnica, que yo creo que hay que tomarla un poco con pinzas. Pero desde luego en época sertoriana y en época cesariana, o sea, 40 años apenas o en el caso de César, 30 años antes del conflicto, tenemos cántabros que están luchando contra las legiones Rocón y contra las legiones romanas. De hecho, con posterioridad también tenemos muchas unidades auxiliares de cántabros ya en época imperial integradas en el ejército, por tanto sí eran dignos de ser reclutados. Sí, los romanos, lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de las legiones romanas, los romanos evidentemente utilizaban como auxiliares a aquellos pueblos que por su ética y por su ideología y por su inclinación eran guerreros. De hecho, las fuentes mencionan también que, no sabemos hasta qué punto cierto, la anécdota de que los ancianos, al verse impedidos para luchar por su propia vejez, por su ancianitud y su falta de fuerzas, preferían la muerte a dejar de ser guerreros. Está claro que es un pueblo que conoce muy bien al enemigo romano, saben sus tácticas y ya están resabiados un poco de lo que les viene encima, y que, como decíais, prefieren la muerte antes de ser capturados, porque saben que no va a haber misericordia contra ellos si es así, saben que van a ser esclavizados, o incluso, como decías, el propio Agripa matando a casi todos o todos los hombres en edad de combatir de entre los cántabros. Y ese es un lado, ese es el lado cántabro. Pero nos preguntan por aquí, de hecho, Julián, si hablaremos sobre la fundación de Mérida. Y eso nos da pie a hablar un poco sobre el otro bando, el bando romano. Pero, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Por qué Mérida? Buena pregunta, pero no sé contestarla. Ahora me pillas en Bracae, que diría un romano. Bueno, Mérida, como sabemos, es una fundación de veteranos, pero fundamentalmente de época cesariana, con lo cual es algo anterior. Sí, la fundación. Quizás el punto de vista más interesante en este caso sea la presencia de campamentos militares inmediatamente posterior a la conquista del territorio astur y cántabro, y fundamentalmente pues las dos legiones que permanecen en el territorio, como sabemos, la 10ª y la 4ª Macedonia. Sí, y bueno, el proceso que se produce a continuación, asentamiento de legiones, entre comillas romanización, que es un término cada vez más en entredicho, pero como las élites locales van asimilando costumbres romanas. Lo vemos, por ejemplo, en territorio galaico y astur se ve claramente, ¿no? Con la convivencia de tradiciones constructivas nativas, pero por ejemplo vemos una terma también, vemos comienzos de uso de la epigrafía, vemos cómo las élites siguen manteniendo sus nombres indígenas, pero empiezan a tener onomástica también romana, una mezcla. Entonces, claro, cuando vemos este fenómeno no podemos pensar en un fenómeno unívoco de conquista militar donde se imponen a sangre y fuego se imponen, pero evidentemente también hay élites locales que pactan con los romanos. El que siga habiendo, por ejemplo, luego por cosas auxiliares cántabros o astures en el servicio romano tiene mucho que ver con esto. No hay que verlo solo como algo maniqueo de buenos y malos, o la romanización y la conquista
es algo mucho más complejo. Al final es una mezcla de culturas, una mezcla de diferentes saberes y que, bueno, al final es la romana la que se impone, pero con muchos matices de los pueblos indígenas que se integran dentro de esa Roma que ha llegado hasta ellos. Sí, hoy en día además cada vez se pone más en valor un poco el propio elemento de los indígenas en su autodefinición, en todo el orbe romano. Antes se pensaba que Roma era una apisonadora cultural y hoy en día ya tenemos eso un poco en entredicho y evidentemente la cultura y la ideología romana son las imperantes, pero en cada parte del imperio se mantienen sus peculiaridades y los habitantes de cada provincia o de cada región tienen también sus propios rasgos y su propia forma de enunciar sus identidades, a veces con particularidades locales de las que están muy orgullosos, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso en el mundo celtibérico como ya en época... El celtíbero probablemente es un anónimo asignado por los romanos, pero a partir de la conquista empieza a haber gente que vive en Hispania, en la meseta, que se autodenominan celtíberos porque asumen esa identidad, ¿no? Entonces, o como Marcial, que está orgulloso de ser celtíbero, hijo de celtas y íberos, aunque sea muy romano, ¿no? Entonces es un proceso que yo creo que hay que matizar un poco, que últimamente se está matizando y no está viendo ya de esta manera tan unívoca y unidireccional. Pues entonces hemos acabado la guerra, digamos. En el año 19 Agripa termina de pacificar todo lo que quedaba. Sabemos que cuando Augusto tenía algún problema militar, Agripa era el hombre elegido para solucionarlo y este es el caso. Y tenemos un ejército, como bien has dicho, un ejército que se queda en la península ibérica con varias legiones que están controlando ese territorio, que se va integrando dentro de las élites. Y a partir de ahí ya tenemos Hispania dividida en las provincias clásicas y que a partir de entonces se va a integrar dentro del imperio. Sí, así es. Sí, al final finiquitaba, ¿no? Parafraseando a Estrabón, aquello de los primeros en ser invadidos, los últimos en ser conquistados, ¿no? Desde el 218, en que los escipiones desembarcan en Ampurias, hasta el 19-18 antes de Cristo, cuando por fin ya las últimas llamas de la rebelión cántabra se extinguen, pues fue un proceso larguísimo de conquista de la península ibérica, que no hay que entender desde un punto de vista como una Hispania antigua unida enfrentada a los romanos, no, esto es con múltiples actores, cada uno con sus agendas. Roma se va imponiendo poco a poco y la conquista romana tiene mucho que ver, las gradaciones de la conquista romana tienen mucho que ver también con la política de interior romana, con lo que le interesa al imperador de turno, con la situación interior de la política y del mundo romano, más que con dinámicas de resistencia a ultranza de los nativos que no siempre se producen. Aunque en este caso parece que sí. Aunque en este caso, la mayor parte debe no ser así. Aunque en este caso parece que sea así. Sí. Pero es verdad que está bien destacar eso que decís, ¿no? Es una serie de pueblos que están aquí en Hispania, pero que no son todos a una, no todos luchan, aunque en este caso, como decíamos, casi todos lo hacen así, pero es una conquista muy diversa y que termina ya en este momento, por fin, después de tantísimos años, ha culminado y Augusto se debió quitar un peso de encima tremendo, ¿no? Ya tenía suficientes problemas por otros lados como para estar con esto. Pero es verdad que es interesante que en algunas ocasiones encontramos pues algunos pueblos astures y cántabros que traicionan y se alían con Roma porque ven que es el futuro inevitable quizás. Y en otros casos, por ejemplo, los bacceos, que sabemos que en los momentos iniciales del conflicto se alían con los astures y en las operaciones del ESLA. Exacto, debió ser un mundo relativamente muy heterogéneo con muchas alianzas cambiantes. Sí, o más que bacceos, determinadas comunidades bacceas. No hay que entender que las comunidades, no podemos entender celtíberos como un todo, ¿no? Estaban divididos en múltiples etnias, en comunidades, cada etnia en ciudades, que es, en la Hispania antigua es el vector de articulación política, y cada ciudad podía tener sus agendas diferentes. Incluso dentro de la ciudad podía haber facciones políticas como existían en la propia Roma, y unas podían ser más partidarias de pactar con los romanos, otras no, dependiendo de las circunstancias. El núcleo básico parece que era la familia en sentido amplio, aquellos descendientes de un antepasado común, es lo que en griego llamaríamos una singeneia, y a partir de ahí esto formaría una unidad política, por así decirlo, una unidad pues de relaciones de solidaridad entre sus miembros, una comunidad, y estas singeneia se unirían en varias para formar un oppidum. A su vez los oppida en distintos pueblos, etcétera, etnias, con relaciones probablemente de distinto grado entre unos y otros. Sí. Durante la consideración que tenemos o las fuentes antiguas tienen de cántabros, astures, tiene que ver con ciertos rasgos de peculiaridad cultural más que con una unidad política, que en la mayor parte de los casos fue inexistente. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas ya. Os recuerdo que las podéis dejar por aquí abajo en comentarios si queréis. Tenemos otra que nos dice por aquí si tenían alguna opción que la derrotas y destrucción sin rendición. ¿Había alguna otra opción?
¿Tuvieron en algún momento los cántabros y los astures posibilidades contra Roma? Si entendemos que la pretensión de Augusto era fundamentalmente conseguir prestigio militar, no había ninguna alternativa más que la rendición incondicional, claro. Y por tanto, brindar esa posibilidad de éxito a Augusto. Sí, y aparte, si no hubiera sido Augusto, habría sido después Tiberio o el siguiente, porque yo creo que realmente ya el control de Roma del Mediterráneo y la llevanza de sus fronteras, esos límites orográficos naturales, era prácticamente un proceso inevitable. Creo que lo único que podría haber evitado que Roma hubiera hecho esto hubiera sido una disgregación de la República en la cual las guerras civiles, que se hubiera partido, pero el mundo romano ya, yo creo que ya era indiscutible el poder general que tenía. Era inevitable. Venga, y la última pregunta, nos dice Julián. Durante mucho tiempo se midió en la península el tiempo, tomando como punto de partida la pacificación oficial de Augusto. Pues es verdad que la era hispánica es esa fecha teórica que se tomó como inicio de una forma de contar el tiempo, que ya sabemos que en el mundo antiguo, en la antigua Roma, había muchísimas formas de hacerlo, ¿no? Los años Apulpe Cóndita, los años de los cónsules, pero efectivamente la era hispánica y duró durante mucho tiempo. Y ya van dos modificaciones del calendario occidental, digamos, romano y después occidental, que vienen determinadas por episodios bélicos de Hispania, porque como sabemos el más célebre de ellos viene condicionado por la guerra de Numantina, el traslado del inicio de año. El inicio del año militar, sí, correcto. No del civil. La elección de los cónsules. Que eso sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando en este caso del año militar, porque el año civil sí que empezaba en enero desde el siglo VII a.C. Exactamente. Pero la elección de los cónsules, el inicio de las campañas... Sobre todo, bueno, pues lo que decías, ¿no? Para llegar al territorio hispano a tiempo y no gastar parte de la primavera en llegar hasta España. Sí, 155 a.C., lo pueden leer todo en el número que dedicamos a las guerras celtibéricas. Bueno, pues yo creo que hemos dejado buen sabor de boca por aquí. Y ya sabéis que podéis seguir dejando comentarios, preguntas, tanto en el Facebook, Twitter, en todas las redes sociales de Despertaferro Ediciones y de Antigua Roma al Día. Y si os gustan estos vídeos, pues ya sabéis, dejad vuestro me gusta, compartidlo y, sobre todo, comprad la revista, que ya la tenéis en las tiendas, en los kioscos, que es una verdadera maravilla, sobre todo con estas ilustraciones que caracterizan a Despertaferro, que son espectaculares. Y dar las gracias también, antes comentábamos, a los autores que han participado, ¿no? Que son los más señeros del panorama nacional que trabajan esto. Ángel Morillo, Jorge Camino, Eduardo Peralta, Quechu Martínez, Manuel Hernández Gotz. Sí. Pues nada, os dejamos entonces hasta el próximo vídeo con un nuevo tema que tendremos con los compañeros de Despertaferro. Muchísimas gracias, Eduardo, Alberto. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Hasta luego.